a lo largo del tiempo, pues tenemos como unos parámetros clásicos que Melchor Cano hablaba de los lugares teológicos, o no, perdón, de las fuentes de la teología, entonces Sagrada Escritura, tradición, magisterio, etcétera. Y hoy en día eso más se entiende ahora, se complementa con los llamados lugares teológicos, porque de alguna manera hemos tomado conciencia que la interpretación, que es el método básico de las ciencias humanas, interpretamos los acontecimientos, hemos tomado conciencia pues a la luz de los aportes de las filosofías, de Ricoeur, etcétera, que la interpretación es situada, que nosotros hablamos desde un lugar, que nuestra manera de ser, nuestros principios, nuestras comprensiones condicionan lo que vamos a interpretar. Entonces, si hace en los primeros siglos de nuestro de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, de todas estas reflexiones, como que se creía que podía haber una interpretación aséptica y neutra, cada vez somos más conscientes que esto no es así, porque hablamos desde nuestro contexto y hablamos para un contexto. Esto ya, por ejemplo, a nivel de la Sagrada Escritura se ha entendido mucho más con toda la exégesis y la interpretación bíblica, que cada evangelista escribe desde un contexto y para unos destinatarios. Bueno, todo esto a qué viene, que hoy en día tenemos que ser conscientes, como nos dijo Gaudium et Spes, leer los signos de los tiempos. Y son muchos estos signos, o sea, los fenómenos que aparecen, las circunstancias que vamos viviendo, y uno de esos sin duda es el lugar de la mujer, la comprensión sobre la mujer, el papel que la mujer ha tenido en la sociedad y en la iglesia. Y entonces eso no es solo una cuestión sociológica, por decir así, esto influye en todas las dimensiones de nuestra vida, en lo político, en lo económico, en lo histórico y por supuesto en lo teológico. Ahí es donde pues viene la pregunta, ¿qué es hacer teología desde este signo de los tiempos, de una nueva manera de entendernos las mujeres, de comprendernos las mujeres, de vivir las mujeres y de situarnos las mujeres en la sociedad y en la iglesia? Esto pues a nivel ya de elaboraciones teóricas se va como reafirmando con categorías, ¿no? Pues son las categorías de análisis las que nos prestan como las herramientas para poder situarnos desde dónde hablamos y para quién hablamos. Con esto yo qué quiero decir, que como todas las ciencias humanas, pues nos valemos de categorías de análisis y concretamente para esta teología que se toma en serio la nueva situación de las mujeres o su nueva manera de comprendernos, las categorías que han sido clásicas y válidas han sido en un primer momento, pues bueno, la categoría mujer, pero luego ya viene el ahondar en esta categoría, pero ¿desde dónde leer esta categoría? Y esto pues ha sido clarísimo que no es lo mismo comprender a la mujer situada en un sistema patriarcal que en otro tipo de sistema diferente, que no sea el patriarcal. Mira que todavía nuestras sociedades están tan marcadas por el patriarcado que como que no sabemos cuál categoría sería para usar en una sociedad que no sea patriarcal. Por ahora estamos como en el no sea patriarcal. Podríamos decir también como categoría, pues en esta sociedad mucho más igualitaria, mucho más equitativa con todos los seres humanos, pero en este caso pues nos estamos deteniendo en la realidad de las mujeres. La sociedad patriarcal tiene una antropología, tiene una manera de ver las mujeres y esta manera ha sido esta forma complementaria. Parece que varones y mujeres somos complementarios y cuando algo es complementario, entonces pues un elemento tiene unas características y el otro elemento tiene otras características y no se las pueden intercambiar porque la idea es que sean complementarias. Detrás de la sociedad patriarcal hay como esta antropología un poco dual y complementaria, pero con el detrimento que las categorías que se le han asignado a las mujeres han sido subordinadas, han sido de segundo
han sido, ahí sí que es verdad, el complemento, como que el todo existe en lo masculino y en las mujeres hemos estado como en el complemento, en lo que le falta a lo masculino para llegar a ser completo. Bueno, gracias a otra categoría, a la categoría de género, tan discutida por algunos círculos, porque se entiende a veces que género quiere decir que entonces ya no hay ningún elemento natural ni fisiológico siquiera, entonces que se van a borrar las identidades. Pero bueno, todo esto es cuestión de seguir profundizando, pero en su esencia básica, la categoría género nos ha servido para trabajar esto que acabé de decir, qué se le aplica al género masculino, qué se le aplica al género femenino, y darnos cuenta que lo que parece que correspondiera al género femenino está en segundo lugar, es de menos importancia, es complemento, como dije antes. Pero también tenemos otra categoría que nos la ha aportado los movimientos sociales, el movimiento social del feminismo, que bueno, hay muchos feminismos porque ha habido muchas olas del feminismo, como sabemos, hay diferentes demandas, pero también en su punto esencial, entonces es esta reivindicación de los derechos de las mujeres, este caer en la cuenta que en la sociedad las mujeres no hemos tenido todos los derechos desde el inicio. Si tampoco lo tenían el pueblo en la época antes de la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa lo empezaron a tener los hombres blancos, porque tampoco todos lo tuvieron en un principio, ¿no? Tampoco los esclavos y eso tenían derechos. Pero bueno, se han ido adquiriendo, las mujeres no hemos tenido estos derechos y entonces gracias a los movimientos feministas hemos ido conquistando derechos civiles, políticos, sociales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que, a qué nos ayudan estas categorías? A que nosotras, teólogas, a la hora de pretender hacer teología, tomemos como conciencia de quiénes somos, desde dónde hablamos, para quién hablamos. Ahora, estos son ejercicios que casi no se trabajan, ¿no? Entonces, como que ya uno se puede sentar a escribir teología, como cualquier otra ciencia, sin tener en cuenta su desde dónde y para quién. Lonergan, que fue un teólogo canadiense que yo estudié en mi tesis doctoral, él hablaba mucho de la interpretación existencial del sujeto, o sea, ese lugar existencial que nos constituye y es desde donde hablamos. Entonces, casi que a la hora de hacer teología es esa primera pregunta que posiblemente deberíamos hacernos todas las teólogas. ¿Cómo es que nos comprendemos a nosotras mismas? ¿Cuál es nuestra situación existencial? Y dependiendo de esa situación existencial, podremos aspirar a hacer una teología para quiénes y de qué manera. De hecho, en el desarrollo de la teología, de las mujeres, esa comprensión ha ido como evolucionando. En un primer momento se habló mucho de teología hecha por mujeres o teología desde las mujeres, pero tal vez sin un análisis suficiente de la categoría mujer. Ahora, fue muy válido y sigue siendo válido porque todavía hay mucha gente que hace una teología así, unas mujeres que hacen teología así, y es como reivindicar que aquello que nos ha como condicionado a las mujeres para vivir en la sociedad, que también son formas de hacer teología. Y eso sigue siendo válido, o sea, que si las mujeres nos hemos caracterizado por ser tan cuidadosas y tan detallistas, entonces es válida hacer una teología de los detalles, por decir algo. O sea, de hablar de las cosas pequeñas, de hablar de lo cotidiano, de revalorizar el símbolo, el signo, el sentimiento. Ahora, todo eso es válido y eso es verdad que también ha aportado a la teología clásica mucho más reflexiva, mucho más categórica, mucho más de afirmaciones, ha aportado esas otras formas de hacer teología en el sentido de una teología de la vida diaria, de una teología de la misericordia, del sentimiento, del cuidado, etcétera. Todo eso sigue siendo válido y es un aporte. Pero también las mismas mujeres que en un primer momento hicieron como esta teología así, y hay frases como clásicas, ¿no? Teología con ojos de mujer.
Entonces, pues sí, se ve desde ahí. Pero claro, hay que hacerse una pregunta anterior, pero con ojos de cuál mujer, de la mujer del sistema patriarcal o de una mujer ya más fruto de los movimientos feministas que se siente mucho más en condiciones de igualdad con los varones en la sociedad. Entonces, justo para como dar este paso más que nos saque del molde de esa mujer del sistema patriarcal, pues vienen estas categorías del feminismo en el sentido de la igualdad, de los derechos, de la libertad, de la autonomía, de la subjetividad, y desde ahí entonces empieza a ver como esta producción hecha por mujeres, pero por unas mujeres que ya están leyendo los signos de los tiempos y en esa lectura de los signos de los tiempos frente al tema de la mujer, reivindican una igualdad real de las mujeres con los varones, o sea, de todas las personas de la sociedad. Eso ya da una manera de hacer teología diferente, porque entonces ante cualquier interpretación, ahora esto lo hacía Marcela Lagarde desde la antropología, por ejemplo, ella es una antropóloga feminista, y entonces las preguntas que ella lanzaba era, bueno, esta situación que estamos analizando, ¿cómo afecta a los varones y a las mujeres? Y entonces al hacer teología y uno hacerse estas preguntas, pues es donde empiezan a surgir estas interpretaciones, llamémosle feministas. El que consideremos a la mujer en el texto bíblico, qué dice la mujer, cómo se sitúa ante Jesús, qué le responde Jesús, esas preguntas, esas respuestas, esa situación, qué nos dice de las mujeres, cómo empodera o no empodera a las mujeres, cómo las visibiliza o no las visibiliza. Entonces, pues yo creo que una teología feminista, usando las fuentes y lugares teológicos clásicas, eh, enriquece estas fuentes y estos lugares teológicos con estas categorías de análisis, con esta toma de conciencia de la situación existencial que vive la teóloga que hace la teología y a las mujeres a las que se va a dirigir con su discurso teológico. Posiblemente encontrará mujeres que no van a entender esa reflexión porque la situación existencial de ellas es, digámosle, desde el sistema patriarcal o desde la comprensión clásica de ser mujer. Pero también encuentras a muchas mujeres que a nivel social ya tienen otra manera de concebirse y si el discurso religioso enriquece, ilumina esa manera nueva de concebirse, mucho más igualitaria, más de derechos, ese discurso va a tener mucha más recepción en estas mujeres que escuchan otra manera de entender el mensaje revelado desde estas categorías que se acercan más a lo que las mujeres de la sociedad que van caminando hacia sus derechos están viviendo. Entonces yo creo que ahí, pero claro, también las otras que no están en ese camino se desestabilizan, ¿no? Y la primera reacción ante lo nuevo es de rechazo, y nos están cambiando la fe y no, yo no quiero cambiar. También cuando las personas nos hemos sentido muy seguras con una forma de ser, por ejemplo, a mí me parece que esto pasa mucho con la maternidad, ¿no? Como la maternidad da tanto sentido a la vida de las mujeres y de los varones, ahora la paternidad, porque dar una vida nueva al mundo, pues eso es, realmente es una maravilla, supongo yo no soy madre, con lo cual hablo de oídas, pero pues uno puede hablar también de los otros, porque si no nadie podría hablar de nada, porque todos no vivimos todas las circunstancias. Pero ¿qué quiero decir yo? Para mujeres que han puesto toda la fuerza en su maternidad, ahora que en algún momento se diga la maternidad es un aspecto, pero no es el único ni el definitivo, entonces las hace poner tan como que les quitan el suelo desde donde siempre se han parado y la razón de su vida, y entonces enfilan todas las baterías para defender la maternidad. Y entonces encontramos a un montón de mujeres católicas que entonces empiezan a decir lo propio de la mujer es la maternidad, es dar la vida y ser cuidadoras y todo eso. Entonces encontramos como todos esos movimientos que son lo propio,
pues de una realidad plural, de una realidad existencial de las personas tan distinta que nos hace dar pasos para enriquecer la comprensión o querer defendernos como en una postura y entonces sobrevalorarla tanto que no queremos aceptar lo nuevo. En fin, hay muchas realidades que se presentan. Pero lo que yo quisiera decir como en resumen es que la teología hecha por mujeres necesita, como todas las teologías contextuales, solo que ahorita estamos hablando de esto, yo creo que necesita esa pregunta existencial. ¿Cómo me concibo yo como teóloga, como mujer, como miembro de iglesia, etcétera? O sea, sacar a la luz mis propias comprensiones para ser responsable de que desde esas propias comprensiones yo estoy haciendo mi discurso teológico. Pero claro, tengo que tener la responsabilidad, valga otra vez la palabra, de enriquecer mi propia autocomprensión para caminar al ritmo de los tiempos. Y caminar al ritmo de los tiempos en el tema de las mujeres no puede ser independiente de entender el movimiento feminista o los movimientos feministas, de entender los derechos de los que ahora gozamos en cierto sentido las mujeres, pero todavía todo lo que nos falta, y que no solo nos falta a nivel de legislación, sino que nos falta a nivel de imaginarios, porque la legislación puede decir lo que quiera, pero pasar eso a la práctica es más difícil todavía. Entonces tenemos que tomar conciencia de nuestra propia comprensión, responsabilizarnos de que esa propia comprensión camine al ritmo de los tiempos. Y entonces, si ya le queremos dar nombre a esa caminar al ritmo de los tiempos desde las mujeres, pues hay que introducir estas categorías de análisis, que si el género, que si el feminismo. Hoy en día se habla mucho pues también del colonialismo, ¿no? También entender nuestra mentalidad tan colonizada, también colonizada patriarcalmente, pero colonizada étnicamente, colonizada culturalmente. Entonces también como ir como sacando a la luz toda esta realidad. Eh, También entender, también en el feminismo, pues ha habido como muchas posturas. Claro, ¿cuáles son las feministas que hablan? Las blancas educadas, que es muy distinto a las negras indígenas que han tenido menos posibilidades de acceso a la educación formal, por decir así. Entonces, esta diferenciación de categorías, no sé, es un momento, por eso le llamamos teologías contextuales, porque hay que entender el contexto, enriquecer el propio contexto, hablar desde el contexto, hablar para el contexto, para que pueda salir como una teología hecha por mujeres, pero no de cualquier manera, sino con todos estos elementos que señalé. O sea, no he nombrado a estas alturas de mi reflexión esta categoría tan básica que es la hermenéutica de la sospecha, que ya sabemos pues que es Elizabeth Schüssler Fiorenza u otras que la introdujeron hace ya tantos años. Ahora, es que como que, yo no sé, esto es como el cuento de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, yo creo que en todas estas elaboraciones teológicas eh, va en este círculo hermenéutico que cada vez va como, según mi amigo Lonergan que hablaba antes, más que un círculo es una espiral, porque va como que a la comprensión que uno llega luego se va enriqueciendo una nueva comprensión. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que en la situación existencial, mientras las personas como que no caigan en cuenta que la situación que viven no es la ideal, no van a sospechar de por qué hasta el momento hemos vivido así. Y entonces, cuando se sospecha, ya entonces se acerca uno a la reflexión que existe hasta el momento, sospechando que tal vez puede ser de otra manera. Y si recordamos estos pasos que tú ahorita estaba, o sea, este paso de la sospecha que yo no había dicho, porque no me había situado tanto, por ejemplo, en la exégesis bíblica propuesta por Schüssler Fiorenza, Elizabeth Schüssler Fiorenza, junto a esta hermenéutica de la sospecha, también está la hermenéutica de la imaginación, imaginar que las cosas son distintas.
Ahí ya viene la creatividad y la capacidad de soñar con un mundo diferente. Ahí vendría la pregunta, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Mantenernos en lo que siempre hemos tenido o ser capaces de vivir otras realidades? También está la hermenéutica de la proclamación. En la medida que se hace la teología, que se elabora, pues entonces se proclama y al proclamar la palabra cambia. Es el poder de la palabra que sigue siendo efectivo y cambia los sujetos y transforma las realidades, y las realidades producen nuevas palabras. Entonces, de alguna manera, mmm, no es que haya como, no hay el método, según Lonergan, no es un conjunto de reglas a seguir, sino es un conjunto de operaciones normativas, porque es el conocimiento humano, recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos. Entonces, con esta definición que es la clásica que él da en su libro de método, lo que está diciendo es, en la medida que ponemos a funcionar nuestra conciencia intencional, que es la que nos permite conocer. ¿Y cuáles son las operaciones de la conciencia intencional? Experimentar, entender, juzgar y decidir, pero eso se repite a modo de espiral. Entonces, así son los pasos del método, o sea, no es que de aquí pasamos allá, sino que por una experiencia llegamos a una afirmación, pero esa afirmación de pronto se contrarresta con otra experiencia, entonces volvemos al nivel de la experiencia para buscar entender esa experiencia. Entonces, esas operaciones intencionales de la conciencia van y vienen, si se puede llamar así, no en un orden lógico en el sentido de un paso detrás del otro, sino en una experiencia existencial de la riqueza humana que se va como con, se va contrastando y surgen nuevas preguntas y surgen nuevas respuestas. Entonces, ¿cómo se hace la teología feminista? Prácticamente cada teóloga tiene su manera de hacer su teología, pero en lo que compartimos es que categorías, experiencias, puntos de vista empiezan a ser comunes, son significados comunes a partir de los cuales hacemos nuestras interpretaciones teológicas.